A quien se identifica como portador de una diferencia, a veces no sabe cuál es su crimen, ya que el crimen de ser diferente es la propia existencia, y por ello son objeto de persecución y hasta aniquilación. Aquí se nos plantean dos caminos. Uno es el de la reelaboración de esta concepción unitaria del mundo, que es la tendencia del cerebro, pero que admita la diferencia, la tolere y finalmente la integre. Y la otra alternativa es borrar la diferencia, aniquilando al portador. Otro mecanismo de establecer prejuicios es la suspensión del propio juicio, adoptando el juicio proveniente del otro. Por ejemplo, cuando Freud habla sobre el enamoramiento, nos habla de cómo una persona renuncia a su juicio, adoptando la opinión del otro por influencia del vínculo afectivo. Es decir, una relación de enamoramiento cancelará el propio juicio, adoptando el juicio, creencias y pensamientos de la persona influyente. Este mecanismo es fundamental en la dinámica de la pareja. Incluso una persona puede adoptar un juicio o una opinión denigrante de sí misma si esta es la opinión de la persona emocionalmente significativa. Yo creo que el doctor Velasco abundará más en este tema de la pareja. Otro mecanismo es compartir creencias o prejuicios con tal de preservar la sensación de pertenencia al grupo, lo que se llama afán. Un prejuicio también se transmite por contagio emocional. Uno de los problemas más graves en nuestra sociedad es cuando el prejuicio es conservado y compartido en grupo en contra de algún sujeto o algún grupo minoritario. Por ejemplo, una de las cosas que tiene la historia del psicoanálisis es que Freud fue perseguido, y él nos lo relata en su autobiografía y en una obra que se llama Las resistencias contra el psicoanálisis. Decía que lo trataron con un desprecio, con grosería y mal gusto. Nos dice: estas manifestaciones de furia, sarcasmo, desprecio y falta de lógica, desde luego exigen una explicación analítica. Tal reacción permite adivinar que se activaron otras resistencias, más allá de las intelectuales, lo que se ha venido diciendo toda la mañana, ¿no? Se despertaron fuertes potencias afectivas. Reaccionaron así por la importancia que el psicoanálisis concede a los instintos sexuales. El psicoanálisis puso fin a la fábula de la infancia asexual, demostrando que los intereses sexuales existen en el niño desde el comienzo de su vida. Los hombres, decía Freud, se conducen como masa humana. Es asombroso ver qué cosas se permiten los hombres cuando se sienten partes integrantes de la masa, exentos de la responsabilidad personal. En su obra sobre psicología de las masas, describe cómo la pertenencia y dependencia al grupo social domina al individuo, influyéndolo al punto de cancelar su juicio y adoptar el prejuicio de grupo en temas tales como propiedades raciales, prejuicios de clase, opinión pública, etc. En este esquema podemos observar cómo Freud ilustra la unificación de las estructuras psíquicas individuales, en particular del yo de varios individuos, para constituir la masa social. En un extremo coloca el objeto externo, y en relación directa estaría la percepción y representación del mismo. Y después el yo, que deberá compaginar esta representación perceptual con el ideal del yo, resultado de las memorias de las vivencias experimentadas en el pasado, con la elaboración de la mente del sujeto. Hoy en ciencia se habla del cerebro social, proponiendo que el cerebro obtiene información no solo del mundo externo, sino también de las mentes de sus semejantes. Funcionar en sociedad le dio al hombre ventajas evolutivas para la supervivencia, por lo que su cerebro desarrolló estructuras que le permiten percibir los estímulos sociales, procesarlos y elaborar una respuesta inmediata. En una lectura rápida de los motivos, estados afectivos y anticipación de los pensamientos en el encuentro con un semejante. De la ventaja de una respuesta inmediata, da la ventaja de una respuesta inmediata, pero al mismo tiempo propicia patrones de respuesta rígidos. Por lo mismo, es un mecanismo de establecimiento de prejuicios. ¿Cómo construimos una primera impresión? Los rasgos faciales consistentemente prejuician nuestra percepción de los demás. Se atribuyen de una manera rápida e inconsciente rasgos de personalidad a partir de la apariencia física.
Genera teorías no racionales de los otros, que determinan nuestra interacción posterior con los mismos. Es un mecanismo útil, porque guía nuestra conducta en base a mínima información, pero a la vez se basa en prejuicios que forman estereotipos, en la experiencia previa y fundamentalmente en bases emocionales. La capacidad de atribuir a otro un proceso subjetivo similar al propio es lo que se ha denominado teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos de inferir los pensamientos, emociones e intenciones de los demás. Por medio de esta función podemos entender que los otros tienen creencias e intenciones que no coinciden con las propias. Desarrollamos prejuicios que nos permiten predecir cómo se comportará una persona en respuesta a diferentes estímulos que incluyen su comunicación verbal, el contenido de su mensaje en palabras, así como la comunicación no verbal, incluyendo el tono de la voz, la postura, la expresión facial, la mirada, que es el mejor indicador de las emociones del otro. Este proceso, la empatía, nos permite de manera automática ponernos en contacto con los sentimientos del otro. Es la capacidad de sintonizar sus emociones, lo que el otro siente. Lo que el otro siente se contagia. Ciertas regiones cerebrales se activan durante determinada experiencia. Estas mismas se van a activar cuando observamos a otra persona teniendo la misma experiencia. El cerebro está diseñado para imitar. Incluye conductas motoras, pensamientos y estados emocionales. Estas áreas se han denominado sistema de neuronas espejo y permiten al hombre tener experiencias de empatía a través de la observación de las acciones de sus semejantes. Puede no solo replicar dichas acciones, sino que existe una verdadera transmisión de estados afectivos y motivaciones. Un sujeto, al ver a otro, activa en su propio cerebro las mismas áreas, permitiéndole tener una primera impresión, leer las intenciones de las acciones del sujeto, así como sus estados emocionales. Se han identificado áreas que tienen que ver con el reconocimiento de rasgos raciales. Cuando vemos la cara de una persona que pertenece a nuestra etnia, rápidamente lo diferenciamos de alguien ajeno y le asignamos una valoración positiva o negativa, mucho antes de que podamos responder. Toma menos de 170 milisegundos. Cuando nosotros percibimos las caras de personas familiares, no solamente las reconocemos, sino que a menudo imitamos las mismas expresiones o las repetimos. Por ejemplo, si vemos a alguien con una sonrisa, los músculos de nuestra cara se contraen imitando la sonrisa. Igualmente en expresiones de furia o pena. La simulación de una emoción tiende a estimularla en nuestro cerebro. Cuando imitamos las expresiones de otros, terminamos sintiendo lo que ellos sienten. El cerebro se activa cuando entra en comunicación afectiva y verbal con otros seres humanos. Se establece una relación entre mentes. Estas interacciones son fundamentales al moldear algunas partes de nuestra arquitectura cerebral. Cada vez que nos relacionamos con otros, nuestros cerebros se entrelazan y se modifican mutuamente. Ser constantemente lastimado, o por el contrario, ser emocionalmente nutrido, a lo largo de los años puede remodelar los circuitos cerebrales. Nuevas evidencias indican que el proceso motor del cerebro participa en el proceso del lenguaje. Por ejemplo, cuando entendemos una palabra como saltar, el proceso cerebral que se utiliza es semejante al que se activa cuando realmente saltamos. En conclusión, podemos afirmar que la realidad es un constructo complejo que se ensambla activamente por el aparato mental a partir de diversas fuentes, como son las unidades de percepción proporcionadas por los órganos de los sentidos, que se organizan a través del lenguaje, que las vivencias o estados emocionales se asocian a las percepciones, así como valores, y igualmente la normatividad sociocultural proporcionada a través de la comunicación con los otros. Pero no solo así, sino a través del vínculo, tanto en forma verbal como preverbal, y en especial preverbalmente. Y se activan cuando activamos simultáneamente diferentes áreas de la red neuronal y de los circuitos cerebrales. Muchos de estos procesos
pertenecen a las ciencias naturales porque son procesos biológicos, así ocurre, pero adquieren una calidad moral y cobran un significado y un sentido cuando al ensamblar la representación del mundo la mente incorpora el deseo, el sentido y la clasificación axiológica, características específicamente humanas, del ámbito del estudio de muchas disciplinas y en particular del psicoanálisis, tanto como investigación en la psicología general como en la búsqueda de la cura y en la corrección desde luego de la psicopatología.